Estamos en el día viernes 23 de noviembre de 2018. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. En la Asamblea Legislativa, una subcomisión comenzó el proceso de entrevista de los aspirantes al cargo de Fiscal General de la República. Son en total 33 aspirantes, entre ellos se encuentra el licenciado Douglas Meléndez, actual Fiscal General de la República, quien está buscando la reelección. Con él precisamente vamos a conversar esta mañana, pero vamos a comenzar poniendo también algunos elementos en contexto y luego le damos los buenos días al señor fiscal que está aquí con nosotros en Hechos AM. Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz busca un nuevo periodo en la Fiscalía General de la República. Se inscribió el último día hábil que la Asamblea Legislativa había fijado como fecha límite para que los aspirantes al cargo presentaran la solicitud. En esa ocasión, aseguró que la decisión de buscar la reelección fue difícil. Sin embargo, sostuvo que el trabajo realizado en los últimos 3 años lo respaldan. Meléndez sostiene que cuando asumió el cargo el 6 de enero de 2016 encontró una institución sin identidad y que no cumplía con sus atribuciones y funciones constitucionales, algo que dijo no se puede cambiar en menos de 3 años. Tiene 10 planes concretos y específicos para la Fiscalía General de la República, bajo 2 líneas estratégicas. ¿Cuáles son? Primeramente, el fortalecimiento del área operativa y administrativa. Es la número 1. La número 2 es el fortalecimiento de la investigación del delito. En el trabajo realizado por la actual gestión, podemos mencionar la presentación ante la Asamblea Legislativa del anteproyecto de la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción de Lavado de Dinero y Activos. La normativa permitirá que el país cuente con un sistema preventivo y de control y de sanción que prevenga, detecte y combata el lavado de dinero y activos, estableciéndose las instituciones que tendrán a su cargo cada una de esas actividades y responsabilidades dentro del marco de esta ley. Anteriormente, los diputados habían aprobado unas reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que daba independencia a la Unidad de Investigación Financiera. Sin embargo, estas fueron vetadas por el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. Otro de los proyectos recientes lanzados por la Fiscalía es la campaña Acercando la Justicia a la Mujer, la cual es apoyada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP y la Embajada de los Estados Unidos. Con esta se busca acercar la justicia a la mujer ante la problemática de la violencia en sus diferentes facetas. Es de mencionar también que la semana anterior, el titular de la Fiscalía supervisó la incautación y el conteo de una millonaria cantidad de droga que fue descubierta por la Fuerza Naval en las costas de Acajutla, en Sonsonate. Pero para abordar estos y otros temas, damos paso a la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, le damos los muy buenos días en este viernes al fiscal general de la República, el licenciado Douglas Meléndez. Señor fiscal, un gusto que nos acompañe aquí en Hechos AM. Muy buenos días, Manuel. Muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí con usted y dirigirme pues a su audiencia. Me gustaría, fiscal, que comenzáramos haciendo una evaluación de la entrevista que tuvo usted ayer con la subcomisión legislativa que está en este proceso de, digamos, de conocimiento de los aspirantes a fiscal general de la República. ¿Cómo valoraría usted, digamos, esa fase que vivió el día de ayer, al final, al cierre de la tarde, en la que pues tuvo su espacio para conversar con los diputados y argumentarles y presentarles su proyecto para la Fiscalía General de la República de lograr una reelección? Mire, yo creo que es muy importante la acción o el espacio que está dando la Asamblea Legislativa, interrogando, preguntando a los candidatos cuál es su posición sobre ciertos temas y precisamente cuáles son sus propuestas para poder estar en los próximos 3 años en la Fiscalía General de la República como fiscal general. En mi caso, creo que fue muy relevante, pero también fue interesante el ejercicio porque en mi caso es diferente la situación, por estar en este momento como fiscal general, se amplió un tanto las preguntas o el interés en saber cómo o por qué estaba haciendo algunas cosas en este momento su servidor. Creo que fue muy interesante porque me permitió de alguna manera, aunque el tiempo es demasiado corto para poder estar
digamos, abordando muchos temas del quehacer de la Fiscalía, y a la par estar también diciendo, mire, hemos hecho esto y esto es lo que pretendemos hacer. Pero de alguna manera creo que los diputados están muy interesados en ciertos temas claves, están interesados también en el quehacer de la institución, por qué se han hecho algunas cosas, cómo se puede mejorar la acción de la Fiscalía a futuro. Así es que de mi parte creo que es importante el quehacer, digamos, de la institución, pero también creo que es importante poder validar la persona que pueda llegar a la institución como fiscal general. Y no estoy hablando precisamente de su servidor, de mí, sino estoy hablando en general quién puede llegar a una institución como fiscal general en un momento complicado que tenemos con las acciones del crimen, pero más allá de eso, también es interesante el hecho de la persona o la calidad de funcionario que pueda estar en la institución, que también es un tema complicado y riesgoso. Fiscal, una es, digamos, esta fase de entrevista con los diputados, pero ¿qué le dice usted a los ciudadanos? Porque estamos aquí en un espacio de opinión en el que queremos que usted tenga un contacto directo, que en este caso con todas las personas que nos están viendo esta mañana. ¿Por qué Douglas Meléndez está buscando la reelección? ¿Cuáles son, digamos, esos elementos importantes que el ciudadano también debe conocer de por qué Douglas Meléndez está buscando un nuevo periodo en la Fiscalía General de la República? Sí, mire, yo creo que principalmente esa pregunta también la hacen los diputados, pero en relación a la población yo creo que hay que decir algo. Mire, cuando estás en la Fiscalía General de la República como fiscal general, estás en un cargo de relevancia nacional, donde tú puedes tomar decisiones que le beneficien o no le benefician a la población. En mi caso, me gustaría hacer un preámbulo de la siguiente manera. Yo estuve en mi carrera fiscal como fiscal 16 años. Pasé por todos los tamices de la Fiscalía, por diferentes áreas, desde abajo, y llegué a cargos directivos. Eso me permitió conocer el accionar de la Fiscalía. Y hoy que tengo 3 años prácticamente de estar ya como fiscal general, me suman 18 años. Eso me ha dado de alguna manera la experiencia para poder estar en la institución y poder tomar, digamos, las acciones debidas en beneficio de la población. Cuando yo llegué a la entrevista hace 3 años a la Asamblea Legislativa, también se abordó este tema. Y al final, cuando hice mi juramento, yo dije, mire, voy a cumplir con la Constitución de la República, porque ese es el juramento que hace uno cuando lo juran como funcionario. Pero muchas veces ese juramento parece que es un tema más formal que otra cosa. En mi caso, yo dije en esa oportunidad, voy a cumplir con la Constitución y voy a cumplir con las leyes de la República. Eso fue lo primero que dije después de la después de la juramentación en la conferencia de prensa. Pero también dije una segunda cosa, me voy a poner al lado de la población y voy a tratar de ser el fiscal del pueblo. Si mal no me recuerdo, creo que esas fueron mis palabras. En estos 3 años he tratado de cumplir con el mandato constitucional, ¿verdad?, que tiene el fiscal general, sus atribuciones, de cumplir con la Constitución y las leyes secundarias, pero también he tratado de estar más con la gente en diferentes acciones. Y ahí pueden haber acciones de diferentes tipos, el ataque al crimen organizado, a las pandillas que afectan a la población, a la corrupción. Pero en este caso, lo importante es lo que hemos hecho. Y eso yo explicaba un tanto ayer en la Asamblea ese tema. Hemos hecho cosas importantes, ¿verdad? Unas pueden ser criticadas y otras son, digamos, bien recibidas. Pero hemos hecho cosas importantes que hemos llevado a concluir lo siguiente. Y ayer se me hacía esta pregunta. ¿Cuál podría ser el elemento más importante que usted ha realizado dentro de la Fiscalía General de la República? Mi respuesta es, y siempre la ando en mente, que en estos 3 años hemos roto con la impunidad en el país, ¿verdad? Rompimos con la impunidad, que era un tema de décadas, que se venía cuestionando. Ahora, el principio constitucional de aplicación a todos por igual se ha cumplido en estos 3 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora la ley se le puede aplicar, o le hemos aplicado la ley a cualquiera.
desde una persona, ¿verdad?, de estrato social bajo a cualquier persona empoderada económicamente o funcionario o exfuncionario de diferente. Es decir, se la podemos aplicar, digamos, a una persona, con todo respeto, un obrero, igual se le hemos aplicado a un expresidente de la República. Entonces, a donde quiero llegar es que hemos hecho muchas cosas positivas en la institución. 3 años son cortos, es un periodo totalmente corto para poder hacer y llevar adelante proyectos, pero en 3 años hemos sumado cosas relevantes e importantes. A donde quiero llegar es que buscar una reelección es para darle continuidad a ese trabajo y más aún la preocupación que de las cosas relevantes que hemos hecho y hemos posicionado en la institución se pueden detener o puede haber un retroceso en ellas. En diferentes temas puede ocurrir eso y eso, digamos, es una preocupación porque no debiera ser así. Fiscal, ¿qué responde usted a los cuestionamientos que se han hecho desde la parte política al trabajo que usted ha realizado? En determinado momento hemos escuchado a algunos diputados, específicamente del FMLN, decir que usted ha aplicado la justicia de forma selectiva, que ha acelerado unos casos y otros no. ¿Qué le responde usted hoy que está buscando la reelección a esa gente que en determinado momento ha estado cuestionando, digamos, la forma en que usted ha trabajado? Mira, la aplicación de la ley, yo reitero, la hemos hecho a todos por igual. Pero este cuestionamiento o estas consideraciones que se hacen no creo que sean válidas, no son válidas definitivamente. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta hacer como comparaciones en personas o en instituciones o en efectos de partidos políticos. No me gusta ni en ideologías. ¿Por qué? Porque lo que hacemos los fiscales básicamente es investigar hechos, ¿verdad? No investigamos personas o caras per se. Investigamos hechos. Lo que ocurre es que en una investigación de un hecho surgen personas, ¿verdad? Surge X persona y eso, digamos, es derivado de la investigación misma. Lo que ocurre en casos, por ejemplo, donde se han visto que son los casos más mediáticos, que se han evidenciado, en casos de corrupción, por ejemplo, la Fiscalía General de la República no ha buscado de ninguna manera investigar a ciertas personas. Hemos investigado actos de corrupción. Por ejemplo, en los casos de los expresidentes, Saca y Funes, creo que hay un matiz ahí que tiene que ver con esto, que se dice, mire, la Fiscalía, ¿por qué ha buscado estos casos? ¿Por qué ha investigado a estos expresidentes? Y eso no es así, de ninguna manera. Fíjate que mucha gente no sabe que esos casos nosotros fueron generados de la Corte Suprema de Justicia. La acción para que la Fiscalía los iniciara partió de ahí. Si bien nosotros desarrollamos y ampliamos las investigaciones ya como Fiscalía, las verdaderas investigaciones, recibimos esos casos de ahí donde fueron provenientes de las acciones precisamente de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, mire, ¿por qué investigó a estos expresidentes o por qué investigó a este funcionario? Y las explicaciones son esas, ¿verdad? Ya en la investigación de estos casos y de otros casos, lo que ocurre también es que en unos aparece prueba y en otros no aparece prueba. Entonces, puede ser que en un caso más antiguo resulte prueba y en otro caso más nuevo, digamos, no lo haya. Puede ser que un caso más reciente salga adelante y se pueda judicializar porque se ha encontrado evidencia. Pero esto, digamos, es a nivel de cualquier fiscalía del mundo. Así es que no ha habido ningún sesgo ni ningún tema de buscar investigar a ciertas personas. Te voy a decir... Si tú me preguntas en el tema relacionado con tema de diputados de este partido político, creo que de ese lado, de ese partido político, es donde menos han aparecido casos precisamente, de ese lado. Entonces no tiene como lógica o coherencia, digamos, esa aseveración. Nosotros hemos procesado cantidad de funcionarios y consejos municipales, no recuerdo si andan entre 7 o 10 consejos municipales. Básicamente, esos consejos municipales no tienen que ver con el ala de quienes hacen estos cuestionamientos. Entonces tú puedes ver que no hay, digamos, un sesgo para afectar o para investigar casos que tengan que ver. Nosotros no investigamos partidos políticos, no investigamos ideología, investigamos hechos donde surgen las personas que se han visto involucradas en ellos.
En determinado momento este partido decía, la jefe de fracción, para ser exacto, Nidia Díaz, decía, el fiscal hasta cierto punto ha protegido la corrupción y ha hecho un show mediático de algunos de los casos. Sí. ¿Qué dice usted desde la Fiscalía y del trabajo que hacen? Porque ustedes tienen una constante exposición, no solo, digamos, ante los medios de comunicación, sino también ante las críticas que se pueden hacer desde la parte política al trabajo que está desarrollando. Mira, pareciera que el tema de la corrupción es un tema que trae, digamos, mucho debate, mucho cuestionamiento y demás. Pero vale la pena hacer algunas consideraciones. Mira, quien en realidad rompió con la impunidad, y tengo que decirlo muy humildemente, en este país ha sido esta Fiscalía, que ha estado bajo mi administración. Ha sido tu servidor. En el tema de corrupción no se había hecho nada en este país y era un reclamo que se venía haciendo de parte de la población, que se decían a altas voces de que aquí había corrupción, se estaban robando los dineros públicos. Y esa fue una de las acciones iniciales mías estratégicas, tener que investigar eso. Entonces tú te metes en un tema, digamos, demasiado sensible, pero había que asumirlo. Se traen consideraciones de este tipo, pero mira, te voy a poner, digamos, el hecho en este contexto. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que cuando tú investigas un delito normal, y esto ayer lo mencionaba en la Asamblea Legislativa, un homicidio, una amenaza, un robo, etcétera, no trae, digamos, un tema tan mediático como lo trae el tema de corrupción. Entonces, ¿qué ocurre? En estos casos de corrupción se dice, mire, se han vuelto mediáticos. Y alguien dijo, mire, es que también se ha vuelto un tema de un show. Fíjate, te voy a ser tan transparente para este tema. Nosotros cuando hemos sacado estos casos, lo que hemos hecho es dar básicamente una primera conferencia. Una conferencia de qué encontramos en esa investigación y es que hay que hacerlo para que la población esté totalmente informada de lo que ha ocurrido. ¿Cómo no decir o cómo no explicarle a la población en una investigación donde hay extracción de decenas de millones de dinero del pueblo? Hay que decirlo y hay que explicarlo. Entonces, llevamos y damos una conferencia de prensa y explicamos algunos pormenores, no lo explicamos todo. Pero después de esa conferencia de prensa, no hacemos, digamos, conferencias periódicas para ver los avances de esos casos. Lo dejamos suelto, ese caso, en los tribunales. Darán alguna información los fiscales, que muchos de ellos no las dan en los tribunales, y en otros países no es así. Es al contrario. En Guatemala, por ejemplo, cuando hay un caso de corrupción, hay una conferencia de prensa, se explican pormenores y a continuación periódicamente hay avances en conferencias de prensa para ir exponiendo los avances. Es decir, es un tema más mediático, digamos, es decir, de los medios de comunicación que están interesados en saber qué está ocurriendo con esos casos para trasladarle a la ciudadanía. En mi caso, por supuesto que soy, digamos, el fiscal general de la República y me toca atender, digamos, y dar respuesta a muchos temas. Entre estos es el tema de los casos más mediáticos como el de la corrupción, el crimen organizado, narcotráfico. Yo usualmente, si tú te fijas, no voy casi a los medios de comunicación. Acá creo que este canal en mis 3 años es la segunda ocasión. En otros canales también, he estado cada 3, 4 meses, hasta 5 meses, me he perdido. A mí donde me toca dar respuesta a los periodistas, a los medios de comunicación, es cuando voy a un evento X, a una actividad en un hotel, por ejemplo, que puede ser de la Fiscalía la actividad o no, o de otra institución, y ahí están los medios de comunicación, o saben que ahí estoy yo, y me buscan y quieren respuestas de muchos casos. Me preguntan y yo doy algunas respuestas hasta donde se puede, y eso genera noticia. Pero nosotros creemos que hemos manejado los casos en el tema comunicacional en una forma ponderada. Lo que ocurre es que estos casos generan inmediatez y van a ser titulares en los medios de comunicación, en los medios televisivos también toman mucha importancia, y eso tal vez genera la impresión o distorsiona la realidad de que nosotros andamos buscando, digamos, exponer estos casos o hacer show mediáticos. Eso no tiene nada que ver. Nosotros exponemos el caso tal cual es, evitando muchas veces hablar de cosas íntimas de la misma investigación. Ahora bien, el partido gana. Yo tenía esta semana al vicepresidente de la Asamblea Legislativa aquí en este mismo espacio, Guillermo Gallegos, y él decía
que reconoce la labor que usted ha hecho como fiscal y decía de que hay situaciones importantes en las que usted ha trabajado, pero no se puede olvidar que Gana es ahora socio de Nuevas Ideas y que la gente de Nuevas Ideas le cuestiona a usted de las investigaciones que en determinado momento se ha hecho de Nayib Bukele. Sí. Usted daba una declaración el día de ayer donde decía de que había un expediente abierto por el mercado Cuscatlán. ¿Qué datos nos puede brindar, fiscal, sobre estos casos que involucran al exalcalde de San Salvador y ahora candidato a la presidencia de la República? Sí, mira, yo creo que es relevante, muy importante tu pregunta. Fíjate, a nivel internacional se maneja el tema que se denomina penalizar la política o penalizar, llevar al ámbito penal a todos, digamos, vinculaciones con temas políticos. Nosotros en la Fiscalía General de la República, digamos, no podemos parar nuestro actuar. Nuestra obligación es investigar. Pero yo no quiero hablar de personas en específico. Creo que hay que respetar en este momento. Hay candidatos a la presidencia de la República que están haciendo su trabajo, su campaña, y debe, digamos, de alguna manera esperarse que lo hagan de la mejor forma. Y nosotros desde la Fiscalía no debiéramos estar, digamos, como involucrándonos o de alguna manera con expresiones que pueden afectar estas candidaturas. Yo hace un par de meses hice una consideración y de alguna manera un candidato se sintió tocado, ¿verdad?, por esto que yo dije, por un comentario relacionado con un caso, y eso generó una situación complicada, y al final fue un simple comentario que yo hice. Y nos sentamos con ese candidato y le expliqué cómo era la situación. Él también me dio sus puntos de vista y de alguna manera llegamos a puntos comunes. Pero lo que quiero decir es que en realidad la penalización, ¿verdad?, del tema de la política en otros países también es cuestionado. En estos casos te voy a explicar qué ocurre. Cuando nosotros recibimos un aviso o una denuncia en la Fiscalía General de la República, tenemos que abrir un expediente. Tenemos que abrir un expediente porque no hay de otra. Es decir, a menos que la cuestión sea tan absurda que llegue una persona con problemas psicológicos, mentales, y nos lleve una cuestión que de verdad no procede, que de entrada se ve que una persona que no es correcta, pues lo rechazamos. Pero en todo caso que recibimos denuncias o avisos, tenemos que recibirlo. Y eso lo que genera es un expediente. De toda denuncia, de todo aviso, se abre una investigación, se abre un expediente. ¿Qué he dicho yo en relación a estos casos vinculados al señor Bukele y a otros casos más? Bueno, hemos abierto una investigación, digo yo, recibimos una denuncia, hemos abierto un expediente de investigación. Eso es lo normal en todos los casos. Pero cuando tú dices esto, genera, hay digamos, un efecto cascada y empieza a generarse en algunos medios de comunicación y dice, la Fiscalía General de la República o el fiscal general está investigando a fulano de tal. Y empieza a ponerle un efecto cascada que de alguna manera, por supuesto, causa un efecto o una inadversión en los seguidores, ¿verdad?, de X funcionario o de X candidato. Y eso viene un gran cuestionamiento para la institución. Pero nosotros tenemos que partir de dos principios. En primer lugar, tenemos que investigar, sea quien sea. No podemos apartarnos de eso. Y segundo, tenemos que decir de alguna manera qué es lo que estamos haciendo. Pero en esto creo que también hay que tomar en cuenta lo siguiente. Nosotros hemos demostrado en estos casi 3 años que hemos aplicado la ley a todos por igual. Mira, hemos aplicado en forma, digamos, indiscriminada, no sé si vale la palabra, la ley. Hemos ido, digamos, presentando casos de diferentes, ¿verdad? Hemos ido contra el crimen organizado, contra las pandillas, contra la corrupción, contra el narcotráfico, el lavado de activos. Es decir, hemos aplicado lo que hemos tenido que hacer. No hemos ido a buscar y decir, bueno, como este es un X funcionario o es un potencial candidato de un partido político, un aspirante a candidato, pues vamos a encauzar acciones en contra de él. De ninguna manera. Lo que hacemos es, si nosotros tenemos, obviamente, informaciones certeras, abrimos una investigación de oficio. Y si tenemos avisos o denuncias, tenemos que abrir investigaciones. Pero con eso no estamos descalificando a ningún candidato. No lo debemos de hacer. Y esto es un tema claro que lo tratamos hace unos meses con muchos fiscales generales de Iberoamérica. Dijimos, la justicia penal no debe influir y no debe estar
influyendo de alguna manera o tratar de influir en los afectos y en los temas políticos. Pero fiscal, hay elementos que son importantes y hay declaraciones que se dan y que en determinado momento creo yo que ameritan una explicación de parte del titular de la Fiscalía General de la República. Por ejemplo, cuando se ha hablado de ciertos casos, en determinado momento se dice el fiscal general está al servicio del partido Arena. Y esto lo han dicho algunas personas que están involucradas en ciertos casos, que han sido señaladas por X o Y situación. Pero, ¿qué responde usted cuando le dicen la fiscalía se ha puesto al servicio del partido Arena en determinado momento? Fíjate que este es el tema un poco de lo que venimos mencionando. Sí, Mira, sí. A mí me ha tocado en un periodo bien complicado, ¿verdad? Bien complicado, y creo que lo he asumido de cara al pueblo, lo he asumido con responsabilidad, lo he asumido con carácter. Mira, yo estuve, te voy a decir algo, y lo tengo que decir con mucho respeto, en mis 16 años de fiscal de caso y de jefe, estuve con alrededor de 5, si no me equivoco, 5 o 6 fiscales generales. Mira, casi todos, quizás la mayoría, casi todos, no se metían en las investigaciones de los casos. No conocían los casos, no conocían las investigaciones, no conocían la labor jurídica y de investigación de la Fiscalía. Se iban más a ver los temas administrativos, a ver cómo estaba el tema del presupuesto, etcétera. Tu servidor se ha tenido que meter obligadamente a conocer, porque esa es su función, a conocer de los casos y de las investigaciones. He tenido que estar a la par de los fiscales, me he ido al territorio. ¿Por qué? Por el nivel, digamos, de acción delincuencial que tenemos en este momento. Entonces, esto me ha traído que ir a ver ciertas investigaciones que están con vinculaciones de funcionarios o de políticos. Pero el hecho, cuando viene y dice, mire, el fiscal ha accionado o está en contra o a favor de X partido político, y tú me estás preguntando y te tengo que responder muy claramente, porque así me has hecho la pregunta. Sí. Si tú ves en el caso de decir, bueno, en un principio me posicionaban más en la izquierda. Decía, no, este fiscal es pariente de un diputado del FMLN y está más a la izquierda, y empezó con acciones, digamos, que dañaban un tanto a la derecha, y entonces está plegado a la izquierda. Y así me ponían en diferentes momentos. Luego dicen, no, este fiscal está, digamos, en contra de la derecha, o mejor dicho, de la izquierda, y está con la derecha. Entonces está al servicio de un partido político, está al servicio de Arena, etcétera. Si tú te fijas en las acciones de la Fiscalía, que ya te expliqué que no son acciones buscadas, lo que hemos hecho es sacar adelante casos. Fíjate que creo que la derecha ha salido más afectada en estos casos, por decir una expresión, que la misma izquierda, ¿verdad? En estos casos de temas de corrupción, ¿verdad? Ha salido más vinculada y más afectada la misma derecha o el mismo partido Arena. Entonces, en casos de corrupción, de gran corrupción de expresidentes, hemos procesado consejos municipales también que tienen que ver con ese partido político, casi todos. Y en el caso de la izquierda, creo que no ha salido ahora, si no me equivoco, un consejo municipal. Hemos procesado 7 o 10 consejos municipales por actos de corrupción y otros funcionarios. Entonces, están posicionados, están al lado, esas acciones o esas investigaciones del lado de la derecha. Han afectado directamente a ese partido. Entonces no vería yo en qué momento yo me he estado oponiendo, favoreciendo a un X partido, llámese este o llámese el otro. Yo creo que aquí muchas veces lo que se hace son consideraciones de alguna manera sesgadas o salidas de contexto, ¿verdad? Nosotros hemos hecho nuestras acciones y tendría, ¿cómo se llama? Que explicarte caso por caso para que tú veas. Ayer yo lo decía en la asamblea, antes de hacer estas consideraciones tienen que irse a ver los casos concretos, y ponía un caso ejemplo, no sé si tengo tiempo todavía. Claro, bueno, de explicarlo. Mire, en el caso de un expresidente, es en el caso del expresidente Flores, del fallecido expresidente Flores. Hace unos meses y hace poco hubo una resolución en el ámbito civil. Sí. Y entonces dice, mire, el fiscal general actual ha favorecido ese caso y ha favorecido a personas vinculadas a parientes del expresidente Flores, y ha favorecido ese caso. Yo explicaba ayer, algo mencioné sobre eso, porque creo que es injusto las aseveraciones que se hacen sobre eso. Fíjate, ese caso yo lo encontré prácticamente montado ya en los tribunales.
ese caso. Cuando se requirió, inició ese proceso, estaba, cuando se requiere en los tribunales, se presenta una acción de requerimiento, va la acción legal penal y la acción civil. Pues ahí estaba presentada ya la acción penal y la acción civil en contra de ese expresidente. Cuando yo llegué, un caso ya en los tribunales adelantado. Falleció el expresidente y entonces vino y quedó, la acción penal quedó, digamos, extinguida por el fallecimiento del expresidente. Pero quedó la acción civil. Pues la acción civil, por la administración anterior del ex fiscal general, fue mal planteada. Fue mal montada, mal iniciada. Presentaron prueba irregular. No lo sé si fue buscado adrede, buscando favorecerlo. No lo sé en este momento. Lo que sí sé es que el planteamiento que se hizo de prueba fue de prueba irregular. Presentaron fotocopias de informaciones, presentaron cosas irregulares. ¿Qué hicimos nosotros? Ya en mi gestión, ¿verdad? No nos quedó más que apelar eso, porque ya estaba montada la acusación, los términos de prueba y todo. Tuvimos que impugnar e ir tratar de enderezar eso en segunda instancia, y legalmente ya no se nos permitió. Pretendimos introducir prueba y no fue validada, no nos fue aceptada. Entonces, ¿qué vino? Tuvimos que ir hasta las últimas consecuencias apelando ese caso con el defecto que planteó el fiscal anterior. Pero ¿qué ocurre? Quiero terminar con esto. ¿Qué ocurre? En ese planteamiento, eso fue en el mes, inicialmente cuando llegué yo, en el año 2016. El fallecimiento de esta persona fue en el mes de enero, creo, del 2016 a finales. Fíjate bien, y esas acciones se presentaron de irregularidades y yo fui informado. Entonces dije, mire, planteemos y peleemos ese caso, aún con esos defectos. No nos queda de otra que irlo peleando en las instancias superiores. Pero también di una instrucción, y esto creo que es importante que la población lo conozca, planteé un proceso paralelo, que es el proceso de extinción de dominio. En el caso del expresidente Flores, ¿verdad? Que incluso es una acción procesal o de acción que tenemos nosotros más importante y más valedera, digamos, más fuerte que la acción civil. La acción civil es una declaratoria que te hace un juez que al final tenés que ir a buscar después, volver a una segunda acción para reclamar la acción civil. Y no, ¿qué hice yo? Viendo que había una problemática fuerte en la prueba que se había presentado y en defectos que tenía este proceso planteado, ordené en el mes de marzo, ¿verdad? Inmediatamente, creo que un mes y medio después, ordené que se iniciara el proceso de extinción de dominio. Y ese proceso de extinción de dominio va contra los bienes porque la persona está fallecida. Eso está montado ya en el tribunal de extinción de dominio correspondiente. En este momento ese proceso está activo. Es decir, yo tomé una acción positiva como fiscal general viendo que la administración anterior había fallado. Inicié un proceso diferente, contundente, de extinción de dominio. Esa es la explicación, pero mucha gente, digamos, tiende a confundir o a tratar de confundir a la población y decir, mire, se está favoreciendo porque este fiscal hice esto. Es decir, en pocas palabras, eso no tuve nada que ver yo, no tuve nada que ver, yo opté responsablemente, posteriormente, ejerciendo las acciones correspondientes. Fiscal, pero en determinado momento se dice que la Fiscalía dejó que se vencieran algunos plazos en este proceso y incumplió algunos de los requerimientos que tenían, digamos, en este momento en la acción que tenían en el órgano judicial. Por ejemplo, entre las reacciones que se daban estaba ante el caso Flores, cuando la Cámara Segunda de lo Penal ratificó la sentencia del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, donde exonera de responsabilidad civil a la familia del expresidente Flores. Hubo reacciones, entre estas la de Nayib Bukele, que decía, a la FGR se le olvidó autentificar los documentos originales de la Embajada de Taiwán que probaban el saqueo del caso Flores. Tal vez estaban ocupados con el caso de La Manzana. Eso fue una de las publicaciones que se hizo. Y en determinado momento se decía, son personas que aspiran a un cargo de la presidencia de la República y tienen hasta cierto punto cierta atención a nivel mediático y generan algún tipo, digamos, de reacción con este tipo de declaraciones. Mira, pero creo que eso que también, desde mi punto de vista y de mi lado, te dije hace unos minutos, que no es, digamos, tan necesario o tan relevante, digamos, que del lado de la Fiscalía está haciendo expresiones para el otro lado, para temas políticos. Sí. Y yo creo que también es importante que del otro lado, del lado político, no se hagan aseveraciones, estoy hablando en general, ¿verdad?, de cualquier funcionario, de cualquier político, no se hagan aseveraciones
para este lado, para el lado de digamos, del actuar de la Fiscalía, digamos, primero porque se pueden cometer errores y segundo porque no es conveniente, digamos, que la Fiscalía se esté metiendo en temas políticos o que los políticos se estén metiendo en temas, digamos, tan procesales y tan de juicios, tan de investigación, porque se pueden hacer consideraciones equivocadas. En este caso, sobre esa consideración va para la administración anterior de la Fiscalía, que no presentó los documentos en el momento oportuno allá, ¿verdad? Es que hay momentos, digamos, oportunos y procesales, donde tú tienes que presentar las acciones y las pruebas. Después ya no puedes hacerlo, no se te permite. Pero le hago una pregunta directa, fiscal. ¿Considera usted que Luis Martínez, su antecesor en este caso, favoreció directamente, en este caso, el proceso contra el expresidente Flores? ¿Hubo, digamos, algún tipo de favorecimiento directo hacia la familia Flores y hacia el expresidente de parte del fiscal? Sería irresponsable en decirte en este momento que así es, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que de parte del ex fiscal general se ha demostrado que sí hizo actuaciones indebidas, irregulares de favorecimiento a personas en otros procesos y que por eso se han incoado lamentablemente acciones en contra de él. En otros casos. ¿Prostituyó en determinado momento Luis Martínez a la Fiscalía? Sí, yo lo he dicho. Mira, es que el tema aquí, y esto me permite decir lo siguiente, ¿verdad? El tema aquí es complicado. A mí me tocó asumir una Fiscalía General de la República complicada, ¿verdad? Fuertemente permeada, fuertemente, digamos, influida por personas externas. Entonces, habían complicaciones, digamos, no solo de una desidia, de una opacidad en su actuar de la Fiscalía, sino que también, de alguna manera, habían sujetos o personas o estructuras, y lo hemos demostrado con las investigaciones, que casi mandaban dentro de la Fiscalía. Entonces, me ha tocado complicado. Primero, estar luchando internamente con tratar de lidiar y limpiar a una institución y ordenarla internamente. Me ha tocado triplemente complicado. Primero, la Fiscalía internamente, tener que estarla viendo con todas estas irregularidades. En segundo lugar, me ha tocado en momentos críticos asumir mi responsabilidad con ir en contra de personas posiblemente que nunca se habían tocado. Es decir, me ha tocado ejercer la acción penal en forma decidida. Y en tercer lugar, me ha tocado también ir en contra, en algunas veces, en contra del mismo sistema, ¿verdad? Que es lo más complicado. Ir en contra de nuestra corriente, en contra del sistema es lo más complicado. Entonces, de alguna manera, me ha tocado un periodo fuerte y complicado que no le tocó a ex fiscales generales, que te digo que muchos de ellos solo llegaban, digamos, a sentarse a la Fiscalía a ver la parte administrativa. A mí me ha tocado un periodo crítico, asumir responsabilidades. En este momento te puedo decir muy transparentemente y muy humildemente que desde el día que yo llegué a la institución a esta fecha, le hemos levantado la identidad a la Fiscalía. La Fiscalía General de la República ya no es la misma de hace 3 años. Es una Fiscalía empoderada, una Fiscalía definida. Y me podría atrever que en las últimas décadas este es el mejor momento institucional de la Fiscalía General de la República. Es una Fiscalía que está demostrando independencia y fortaleza. Y esto me permite decir también que mi actuar ha sido tal que no he permitido lo que se estaba dando en las fiscalías anteriores, en la administración anterior. No he permitido que nadie se posicione y se adueñe de la institución, ¿verdad? He hecho cosas, digamos, importantes en ese sentido. Y esto también me permite decir que son estas cosas las que posiblemente en algún momento se revierten y se vuelven tu actuar. Las cosas que tú haces son positivas, pero al final se pueden volver en tu contra al final de tu periodo, digamos, por el que has sido nombrado. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a ustedes a que continúen con nosotros. Conversamos esta mañana aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM con el fiscal general de la República, el licenciado Douglas Meléndez. Volvemos enseguida. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el fiscal general de la República, el licenciado Douglas Meléndez, quien está buscando la reelección. Recordemos que esta semana la Asamblea Legislativa inició el proceso de entrevistas de todos los aspirantes al cargo de fiscal. Son 33
profesionales del derecho los que están buscando pues llegar a este puesto, entre ellos el fiscal quien está buscando la reelección, y hoy estamos hablando de diversos temas con él. Fiscal, uno de los temas más importantes que usted ha tocado en su administración ha sido el caso Funes, el caso del expresidente Mauricio Funes. Lo último que conocimos de este caso fue que el juzgado cuarto de paz de San Salvador decretó detención e instrucción en contra de el expresidente y también contra el Edgar Márquez, quien fungió como fiscal adjunto. ¿Cómo evalúa usted la evolución de este caso contra el expresidente Funes, quien a través de redes sociales sigue diciendo que usted ha montado un caso en contra de él sin pruebas y que él sigue siendo un perseguido político y un perseguido por usted? Sí. Mira, volvemos al tema, digamos, de vincular las acciones legales con temas políticos. De ninguna manera. Así cortamente, las acciones realizadas en ese caso, como en otras, han sido las acciones totalmente normales, ¿verdad? Se ha evidenciado sustracciones importantes de fondos públicos, ha sido demostrado desde la Corte Suprema de Justicia. Vuelvo a repetir, ese caso se inició, fíjate bien, porque muchos dicen, mire, esta fiscalía o este fiscal per se, sesgadamente ha investigado a este presidente, el expresidente. De ninguna manera. Fíjate que ese caso se inició por informe de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? De lo que surgió de la decisión de probidad, la Corte Suprema de Justicia me informó que había un tema ahí de enriquecimiento ilícito. Y en ese informe, en esa resolución, me dice la Corte que se debe de investigar también por las vías de la investigación penal, la investigación de extinción de dominio y la de lavado, aplicación incluso. A raíz de eso es que se inicia esa investigación. No ha habido, digamos, una ocurrencia de la Fiscalía, de tu servidor, decir, voy a investigar a este presidente, sino fue un requerimiento que llegó de la Corte Suprema de Justicia y es a raíz de ahí donde se inició la investigación. Es más, desde ahí venían algunos elementos indiciarios de prueba. Y a continuación, pues surgió todo lo que hemos conocido públicamente en este caso. Pero no tiene nada que ver, ¿verdad? Yo creo que eso es reacción casi normal, digamos, de los imputados, siempre hacen eso. Pero este caso, estos dos casos están caminando, este último está en su fase, en este momento, de pasarlo, entiendo, al Tribunal Superior después de decretar detención. También tendrá que dársele el curso correspondiente de mandarlo a la Corte Suprema de Justicia para el otro tema de la extradición. Y lo único que puedo decir es que estos casos también han tenido sus retrasos. Han tenido retrasos porque han venido apelaciones, recusaciones de jueces, y esto, digamos, ha dilatado. Hemos perdido varios meses en ese ir y venir. Yo creo que en este momento ya los casos van a caminar y esperamos, pues, que aquí sea el órgano judicial el que determine las responsabilidades. La Fiscalía está planteando sus acciones penales y está presentando las pruebas. Para eso es el proceso penal. Allá en los tribunales en donde debe determinarse la responsabilidad, la culpabilidad o la inocencia de estas personas. Tan simple como eso, en cualquier país del mundo así es, ¿verdad? Es un tema así. Ahora bien, pero por un lado existe, digamos, la declaración que puede dar el expresidente Funes, que él constantemente está despotricando contra usted a través de las redes sociales, y por el otro lado también existe la presión de quienes consideran que este caso se ha dilatado demasiado y que tendría que haber, digamos, existido mayores acciones en un tiempo más corto. Bueno, de nuestra parte, mira, las investigaciones, te voy a decir algo, las investigaciones que nosotros hemos realizado en este tipo de casos, ¿verdad?, han sido investigaciones quizás más cortas de que realizan en otros países en temas de gran corrupción, ¿verdad? Te voy a decir algo, en este caso, en otros países se tardan 2, 3 años o hasta más. Yo saqué estos casos quizás en menos de 2 años, en año y medio, ¿verdad? Los diligenciamos, pero en su etapa, digamos, investigativa, depende de nosotros. En la etapa judicial ya no depende del fiscal, de los fiscales. Ya es un control, ya hay contraparte, ya hay defensores que dilatan algunas las cosas, ya hay acciones, digamos, ordenadas por los jueces, ¿verdad? Ciertamente este caso tendría que haber caminado más rápido de lo que ha ocurrido, pero tiene que llevar su curso. Lo importante, vuelvo a decir, es que estos casos caminen y que al final haya una respuesta de declaratoria en una sentencia si esta persona es responsable o no es responsable. Así se maneja, digamos, el principio de inocencia, ¿verdad?, en nuestro país. Lo que creo que es importante mencionar también, mira, pareciera ser, y ayer creo que lo dije en la Asamblea, que el actuar o el accionar, digamos, de la institución, de la Fiscalía, está vinculada nada más a estos temas de corrupción.
Y no es así. La Fiscalía es un universo de cosas, de responsabilidades, ¿verdad? Mira, en temas de corrupción, y quiero cerrar con esto, si tú me permites, para finalizar con este tema. Mira, la Fiscalía de El Salvador ha caminado primero sola, sin un organismo internacional. Sola, per se sola, ¿verdad? No como en Guatemala, que tienen un organismo fuerte, integrado, que es la CICIG. En Honduras tienen a la MACHI, ¿verdad? Con un engranaje fuerte también, desde hace años. Nosotros hemos caminado solos, con el mismo presupuesto, y hemos hecho cosas tan relevantes que nos hemos puesto a la par del accionar de Guatemala. Si tú te fijas, en Guatemala todavía están pendientes de sentar a un expresidente de la República, ¿verdad? Y nosotros ya llevamos al banquillo de los acusados a un expresidente de la República y ya está condenado. De Guatemala me han estado incluso preguntando cómo manejamos el procedimiento abreviado en El Salvador para lograr la condena. Hasta cuestionamientos públicos hay, porque dicen en El Salvador comenzaron después y ya condenaron al expresidente. Y resulta que en Guatemala tienen años de estar en eso y todavía están dilatando los procesos. Y nosotros hemos avanzado mucho solos, sin tener el mayor presupuesto, con el mismo presupuesto y sin tener organismos internacionales. En Honduras también no han hecho tanto. En Honduras, digamos, han caminado. Yo llegué en el año 2016 a la Fiscalía. La MACHI comenzó en Honduras también en el año 2016 y han tenido algunos casos medianos todavía, pero no han elevado el nivel. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros hemos asumido la responsabilidad, nos enrollamos las mangas y dimos, vamos a trabajar. Y le entramos al tema. Pero lo que quiero decir es que, mira, no hay que enfocar el trabajo de la Fiscalía solo con temas de corrupción. Es importante el trabajo que hemos hecho en el combate a la corrupción y también el tema que tiene que seguir. Tiene que seguir el tema porque la población así lo exige. Hay que trabajar en eso, en la transparencia. Yo planteaba ayer que no hay que esperar que solo la Fiscalía persiga fondos y investiga fondos que hace años, digamos, fueron extraídos. Hay que crear un sistema, yo lo planteé en una de mis propuestas ayer, un sistema integral de todas las instituciones que tenemos que ver en esto, en la prevención de la corrupción. Un sistema integrado legal, que se cree, Corte de Cuentas, ¿verdad? Instituto de Acceso a la Información Pública, Tribunal de Ética, Ministerio de Hacienda, la sección de Probidad, todas las instituciones trabajando integralmente para que no se den casos de corrupción y no tengamos como Fiscalía que estar persiguiendo personas años después, y es difícil encontrar los fondos extraídos o los bienes, digamos, estar investigando 3, 5, 10 años después. Entonces creo que es importante la prevención en el tema de corrupción, pero si me permites también quiero mencionar que en el tema de la Fiscalía no hay que hacer un enfoque solo en eso, porque pareciera que ahí se va todo, se dirige todo. Mire, nosotros en la Fiscalía hemos modernizado la institución. Una Fiscalía que estaba totalmente complicada en efectos, digamos, vehículos, estaban vehículos antiguos de 10, 15, 20 años. Hemos modernizado, hemos invertido más de 10 millones en modernizar la institución de la contribución especial. El 65% de la flota vehicular en este momento está renovada. Hemos puesto tecnología también, hemos comprado computadoras que no existían para los fiscales. Hemos modernizado nuestras oficinas. Hemos construido un centro de capacitación en un bien extinguido por extinción de dominio, valga la redundancia. Hemos hecho cosas importantes. Y en el tema de la acción penal o de investigación, fíjate que logramos en estos 3 años accionar. Logramos que la impunidad bajara, porque los niveles son fuertes en los delitos comunes, en los homicidios. ¿Qué hicimos? Centrarnos en un estudio y determinamos que son 20 delitos los que inciden en la población, afectan a la población. Hay un top 20 de delitos que son el 74% de la afectación de la población. De esos 20 delitos logramos 26.000 condenas. Y en los 3 años hemos logrado 36.390 acciones de condena en contra de personas, contra de imputados. Fíjate los volúmenes que tenemos. Hemos iniciado en juicios civiles, ¿verdad? En juicios civiles por enriquecimiento ilícito, hemos accionado y demandado por un monto de 26.179.000. En los juicios derivados de enriquecimiento ilícito. En extinción de dominio, fíjate, hemos ido allá a extinguir bienes, paralelamente accionamos este mecanismo de extinción de dominio, que no lo estaban haciendo en la administración anterior, y hemos logrado elevarlo a 155.752.000. 155 millones solo en acciones evaluadas de extinción de dominio. Y aquí no va lo que tiene que ver la UIF,
no tiene que ver también con otras acciones de otras unidades que van por vía incautación o comiso, solo en extinción de dominio. Fíjate, y de ahí vamos también que hemos hecho acciones importantes en delitos en contra de la mujer, y la niñez, en temas de criminalidad organizada. Hemos tenido, ¿cómo se llama?, en narcotráfico, por ejemplo. Hemos desarticulado en menos de 3 años 27 estructuras de narcotráfico, ¿verdad? Narcotraficantes, altas estructuras, medianas y pequeñas. ¿Qué hice yo? Cambiar la forma de investigar en la Fiscalía. En el tema de antinarcotráfico, lo que hicimos fue hacer criterios de intervención nuevos. Ya no estamos investigando el que anda con los puchitos pequeños, nos fuimos a investigar lo grande. Eso nos permitió desarticular 27 estructuras. ¿Qué nos ha llevado? Que hemos hecho decenas de condenas en las estructuras de narcotráfico. Solo fíjate, un ejemplo, hemos tenido decenas de condenas, pero es importante mencionar también que hemos destruido la mayor cantidad de droga, ¿verdad? 25.472 kilos, ¿verdad? En diferentes, ¿cómo se llama?, drogas de heroína y otros, pero en total tenemos 20 toneladas por total de droga que hemos destruido en este periodo. Hemos impactado fuertemente por el accionar de decomisos. Fíjate en el tema de pandillas, te estoy mencionando estos temas para que no se vea que solo la Fiscalía esté enfrascada en temas de corrupción, que hay que hacerlo. Fíjate que en el combate de las pandillas, mi estrategia dentro de la Fiscalía, ¿cuál fue? Combatir la pandilla frontalmente. Mira, en el año 2016 ordené, ¿verdad?, que se fuera a impactar a la pandilla en el volumen. Quisiéramos altas operaciones de captura, fundamentadas y respaldadas con pruebas. Y así, en el año 2017, la orden fue, vámonos a lo estratégico, ¿verdad? No, lo he dicho públicamente, pero mira, solo a la MS la hemos descabezado 2 veces en mi periodo. No lo hemos dicho, pero la hemos descabezado sus dirigentes en 2 ocasiones a la MS. ¿Qué ha ocurrido con las pandillas? Venimos en el año 2017 y mi instrucción fue, vámonos a los cabecillas, pero vámonos a los bienes. Nunca se habían investigado los bienes de las pandillas y ahora les hemos quitado millones a las pandillas. Fíjate que en las pandillas hemos logrado la condena, hemos procesado o decretado la detención de 13.219 pandilleros o personas vinculadas a las pandillas. Hemos logrado la condena de 11.298 sujetos pandilleros. Fíjate, ¿crees tú que esos volúmenes no requieren trabajo? Requieren trabajo y acción permanente, trabajo, digamos, continuo de los fiscales. ¿Y cuáles son, digamos, los grandes proyectos que usted desarrollaría de lograr la reelección fiscal? Sí. Solo termino, si me permites, con estas acciones, porque esto, digamos, valga la redundancia, me está permitiendo explicar el accionar que hemos tenido fuerte y hemos asumido. Fíjate, en el tema de operaciones internacionales de las pandillas en Honduras, Guatemala y El Salvador, fíjate que nosotros hemos sido los más efectivos en esas operaciones que les hemos llamado escudos, que tenemos en coordinación con los 3 países. Solo ahí ordenamos la captura de 3.304 pandilleros. De ahí me quiero ir a los resultados obtenidos en los temas precisamente de extorsión. Fíjate, giramos 7.397 órdenes de captura de extorsionistas y hemos logrado la condena de 4.027 extorsionistas en este periodo. Por supuesto que esto va a aumentar porque hay muchos casos del año 2017 y 2018 que están en trámite ahorita. Ahora hemos elevado también los niveles. Por primera vez El Salvador ha ganado arbitraje. Defendimos, todos los arbitrajes se perdían en El Salvador. Nosotros hemos logrado defender los intereses. Ganamos el caso Pacific Rim, que querían conciliar y yo me opuse, por 308 millones. Ganamos otro caso de Fomilenio por 12 millones también. Todos los casos se habían perdido en este país. Es en administración donde hemos logrado defender y ganar esos casos. En temas de recuperación del Estado, en los periodos de la administración anterior, solo había logrado recuperar de impuestos, de evasiones y de contrabando 15 millones. Nosotros hemos recuperado 64 millones en este periodo. Es decir, nuestro accionar ha sido en otras áreas también, no solo en esta. Fíjese que me gustaría también tocar un tema importante, que es el tema relacionado con el criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad lo están preguntando y lo están cuestionando incluso algunos candidatos. Algunos candidatos, con mucho respeto, están haciendo algunas
aseveraciones sin conocimiento alguno. Yo creo que algunos, digamos, ni conocen la Fiscalía, creo que nunca han puesto el pie en la Fiscalía, y algunos de ellos creo que ni los propios tribunales penales, y se ponen a hacer un montón de aseveraciones que la Fiscalía, digamos, está deprimida. Pero fíjate, en el tema del criteriado hay unos cuestionamientos. Yo le hago el cuestionamiento si quiere, fiscal, sí. y es, algunos de los candidatos decían que se ha abusado del criterio de oportunidad en estos casos. No es así, para nada. Ayer yo lo explicaba en la Asamblea Legislativa. Fíjate, a mi llegada en el año 2016 habían 75 casos y hasta 92 en el año 2017. Fíjate, casos con criterios de oportunidad. Lo llevé, mi instrucción fue ir disminuyendo el criteriado y por el contrario aseverar y a reafirmar la prueba técnica, ¿verdad? Y la prueba limpia, el testigo blanco que le llamamos, no el criteriado. En el año 2018 tenemos 50 casos nada más con criteriados y imputados criteriados en el 2016 teníamos 96, en el 2017 93. ¿Cuántos tenemos ahora? ¿Cuántas personas criteriadas? Individuos, 54, ¿verdad? Es decir, en sumatoria en los 3 años teníamos 243, pero solo ahorita en este año tenemos 54. ¿Qué te quiero decir con esto? Te he mencionado que hemos hecho miles de acciones, hemos procesado miles de personas, miles de casos. Y entonces la cantidad de 54 casos, aquí tengo la estadística, es mínima, es insignificante, ni el 000 punto nada, ¿verdad? Entonces creo que este tema se ha salido de contexto y algunos lo están aprovechando y quizás poniendo en un contexto sesgado. Pero creo que hay que decir lo siguiente, mira, el criteriado es importante. El criteriado en todos los países del mundo, bajo otra figura de denominaciones, se ocupa, ¿verdad? Pero creo que el criteriado ha traído, digamos, un morbo por los casos de corrupción, porque hemos ocupado criteriados en los casos de corrupción, y en todos los países del mundo. En Brasil, que se ha investigado la corrupción, se ha hecho con personas criteriadas. Esto creo que lo que ha traído una situación en relación al criteriado, pero nosotros lo estamos ocupando mínimamente, en una forma pero tan ínfima en el tema del criteriado, y va a llegar el momento posiblemente que sea menos la incidencia del criteriado, porque hemos modernizado la investigación. Acabamos de crear la Dirección de Análisis de Investigaciones Técnicas, es la DATI, donde es pura tecnología. Los temas de feminicidio, los casos los hemos solucionado con esa misma, digamos, dirección, desprendiéndonos del tema de criteriado. Yo creo que el tema del criteriado está mal planteado y en forma equivocada y con desconocimiento lo están haciendo. Pero tú me preguntabas también cuál era, digamos, mi propuesta. Pues he explicado algunos puntos de lo que hemos venido haciendo nosotros en estos 3 años, pero fíjate bien, en este momento creo que debe haber, independientemente, mi interés es continuar el trabajo, ¿verdad? Continuar trabajando para la población salvadoreña, pero quien esté en la Fiscalía, sea quien sea, creo que debe trabajar ciertas áreas que son importantes, que son sensibles en este momento. Habrán muchas cosas por hacer, pero en este momento yo he planteado, el día de ayer presenté un informe corto de gestión, ¿verdad? Así, un resumen, y también presenté mi plan de trabajo para los próximos 3 años. Como digo, habrán muchas cosas, pero hay 2 líneas que yo he planteado que deben de trabajarse fuertemente. Primero, el fortalecimiento del área operativa y administrativa. Y segundo, el fortalecimiento de la investigación del delito. Entonces, aquí están los temas principales, digamos, de este plan. Los voy a citar porque a lo mejor no voy a tener tiempo de comentarlos todos. Fíjate, se debe ampliar la cobertura territorial de la Fiscalía General de la República. Tenemos algunas áreas en el interior del país que no las tenemos plenamente cubiertas, y si las estamos, digamos, atendiendo, no lo estamos haciendo en forma concreta. Entonces, estoy en este momento planteando ampliar la cobertura. De inicio, estoy planteando crear en estos próximos 3 años 3 nuevas oficinas. Una en Santa Rosa de Lima, otra en Metapán y una en San Juan Opico. Esas oficinas van a tener una acción de todos los delitos, accionar en contra de todos los delitos. Pero principalmente la de Santa Rosa de Lima y la de Metapán las queremos tener como oficinas pilotas contra el contrabando, que tenemos afectaciones fuertes porque son zonas fronterizas y están alejadas de las otras oficinas. La de San Juan Opico queremos ver si la tenemos como una oficina satélite contra las pandillas. ¿Por qué?
contra el accionar de estos grupos. ¿Por qué? Porque tenemos un corredor fuerte que viene San Martín, Soyapango, Ilopango, Mexicanos, Apopa, sube por estos municipios, pero se corta en Apopa. Y de ahí de Apopa no tenemos oficina hasta Santa Tecla, y tenemos un área gris que está complicada, en Quesaltepeque, en Opico, San Pablo Tacachico, Sitio del Niño, un montón de áreas ahí que están complicadas. Queremos posicionar una oficina ahí, creemos que es necesario, pero en segundo lugar, en ampliar la atención con nuevas oficinas, tenemos un proyecto interesante, importante, que le hemos denominado, dentro de este mismo punto, crear oficinas móviles, unidades móviles. Esto también lo están queriendo implementar en Guatemala, ¿verdad? Este plan. ¿Cómo? Estamos planteando nosotros acá tener 3 oficinas móviles para moverlas a nivel nacional a aquellos municipios que no atendemos directamente. Y estas oficinas móviles van a estar compuestas por fiscales, psicólogos, trabajadores sociales. Y los vamos a posicionar temporalmente una semana en una alcaldía, por ejemplo, en la policía, para atender al usuario, porque el usuario está pidiendo atención más directa y las oficinas fiscales están alejadas. Ese es el primer punto. De ahí en el segundo tenemos un sistema de certificación de recursos humanos y monitoreo de la eficiencia fiscal y de incentivos a los fiscales. Por los mismos casos de irregularidades que hemos evidenciado en la Fiscalía, debemos de certificar a nuestro personal. Es importante y necesario hacer eso. En tercer lugar, hay que fortalecer el combate a la extorsión. Estamos planteando un plan como una nueva estrategia en el combate a la extorsión. ¿Cómo? Ir en contra de estos sujetos, pero focalizando las investigaciones por sectores y por territorio. Ya lo empezamos a hacer en mercados. Entonces queremos ir ahora en sector transporte, comercio, vendedores, ruteros. Entonces queremos ir con ese programa o esa estrategia. En cuarto lugar, el fortalecimiento estratégico para la investigación de los homicidios y las desapariciones. Tenemos que cambiar y estamos planteando una nueva estrategia para combatir los homicidios. Queremos concentrar a todas las instituciones que tienen que ver con las escenas del delito en un solo lugar y otras estrategias. También en el tema de las desapariciones, estamos trabajando protocolos para los desaparecidos porque tenemos problemas fuertes en las desapariciones. Tenemos también como un quinto planteamiento el fortalecer el combate a la violencia en contra de las mujeres, la niñez, la adolescencia y la población adulta mayor y la población LGTBI, que son poblaciones que han estado descuidadas. Y en mi gestión hemos promovido atenderlas. He creado una nueva dirección para atender a estas poblaciones, pero tenemos que ir más allá. Hoy estamos con nuevos proyectos, 3 nuevos proyectos. Uno de ellos es que estamos en la violencia en contra de la mujer, estamos en las fábricas, estamos en las empresas, hemos firmado convenios con empresas privadas. Bueno, no sé si tú me has visto en algunos centros comerciales. Claro. Los fines de semana he andado a la par de las fiscales que tienen que ver con estas áreas de violencia de la mujer en los centros comerciales, atendiendo y explicando la violencia en contra de la mujer. ¿Para qué? Para poner nuestra cuota en razón de la prevención y no solo la persecución. Y rápidamente, en el número 6, el proyecto número 6 que yo estoy planteando, es la creación de la Oficina Transnacional para la Atención de Salvadoreños en el Exterior. Mira, este es un tema que lo hemos venido descuidando. Tenemos en el país aproximadamente, según la información que me han dado, 2.9 millones, 2.900.000 personas en el exterior, de las cuales creo que el 70 o 74% están en los Estados Unidos de América. Sí. Esa población está reclamando. Yo he recibido cartas, he recibido llamadas y me he encontrado con personas en Estados Unidos, en los aeropuertos, que me dicen, fiscal, pero la fiscalía, ¿dónde está? La necesitamos, porque hemos tenido, digamos, incidencia fuerte. Quiero finalizar, es importante ese tema para entender a los connacionales. Y quiero finalizar diciendo, el 7º proyecto es la integración de unidades, una nueva oficina para la persecución de la corrupción. Integrar todas las unidades de la Fiscalía que tienen que ver, así como impulsar un sistema de prevención con todas las instituciones del Estado. 8, fortalecer el combate de la evasión de impuestos y contrabando. Hay que crear un nuevo sistema, una nueva unidad para combatir la evasión de impuestos y el contrabando. 9, la creación de una oficina de atención integral a las víctimas en general. Tenemos víctimas y testigos todos los días. Y 10, la creación de la unidad contra los ciberdelitos. Los ciberdelitos en este momento, estafas, afectan a la niñez, ¿verdad? Suplantación de identidades, atacan, difaman en las redes sociales. Hay que atender esa problemática. Tenemos en este momento que fue creada la ley, pero no nos dieron los recursos para crear una unidad. En este momento uno de mis planteamientos es, dentro de estos días,
crear una unidad que atiende ese tema directamente, porque es un tema fuerte que está afectando en este momento. Bueno, fiscal, le hemos dado el tiempo para que usted hablara del balance del trabajo que han hecho y también sobre los proyectos a futuro, pero a mí se me quedan algunas preguntas en el tintero y no quiero desaprovechar la oportunidad que usted está acá para que nos dé su punto de vista. El caso Funes, ¿qué tan clave es para usted que Mauricio Funes venga al país o sea extraditado al país para que enfrente a la justicia? No, mira, yo creo que eso realmente es un tema de pura legalidad, ¿verdad? De pura legalidad. Toda persona que se le hace imputación y es procesada, ¿verdad?, debe de responder en el caso, debe de estar vinculada al proceso. Es decir, yo no tengo ningún interés en particular en que esta persona, este imputado, esté aquí. Es que el tema es de legalidad, es un tema, digamos, de ley, que tiene que responder, digamos, así como han respondido otros funcionarios al proceso. Pero es un tema puramente legal. No, yo no tengo ningún interés, ¿verdad?, en eso. Pero debe digamos, toda persona ejercer el derecho de defensa. Porque si tú tienes imputaciones, tienes el derecho de defender del principio de inocencia y de la defensa. Pero no puedes estar de alguna manera cuestionando, atacando desde las redes sociales y no, digamos, estar en el proceso directamente. Yo creo que esto me permite decir, mira, en este momento, esta pregunta me permite decir lo siguiente. En este momento hay personas incluso que están prófugas en algunos procesos y están fuera del país. Empresarios connotados, digamos, que se les ha procesado, que han estado metidos en cuestiones de mafias y todo esto. Fíjate que lo que me han dicho en los últimos días es que todas estas personas que están afuera y algunos que están adentro y son prófugos incluso del país y otros que están, digo, fuera del país, están ahorita en un ataque permanente contra tu servidor, contra mi persona para que no sea reelegido, ¿verdad? En estos últimos días hay un ensamblaje y una campaña directa de atacarme en las redes sociales, de desacreditarme, de difamarme, de menoscabar mi integridad, del trabajo que hemos venido haciendo y de todo. Entonces tú te imaginas, todas estas, digamos, estructuras y estas personas empoderadas, millonarias, tienen recursos para hacer eso, ¿verdad? Pero nosotros desde la Fiscalía no tenemos eso, nada más lo que tenemos es nuestro presupuesto y nuestra legalidad. Pero ahora he visto que un prófugo, por ejemplo, está amenazando a diputados a que no vayan a votar por la reelección de tu servidor porque los está chantajeando mencionando situaciones. Imagínate hasta dónde puede llegar una persona, digamos, de ese nivel. Creo que eso es indebido, digamos, de una persona, de un exfuncionario, ¿verdad?, que fue de primer nivel en nuestro país. No debería estar sucediendo eso. Eso denigra, eso, digamos, es aberrante que ocurra así. Y del otro lado, personas que están tratando de influir para que no continúe. Pero el problema pareciera ser que hay ciertas personas con interés directo a que Douglas Meléndez, tu servidor, quiera volver a continuar en la institución, porque pareciera que quieren seguir, digamos, con sus efectos, digamos, de actos de ilícitos, de corrupción, y parecieran ser que como no han tenido control del fiscal general, perdieron el control, no les conviene, ¿verdad? Fiscal, en el caso Saca, la ex primera dama Ana Ligia de Saca se tiene previsto que comparezca ante los tribunales el 7 de enero. ¿Existen posibilidades de que ella también se someta a un proceso abreviado tal y como pasó con el esposo? Mira, pues en este momento creo que lo han solicitado. Según me informaron, han solicitado. Lo estamos evaluando en este momento. No hemos determinado la procedencia o la improcedencia de eso, ¿verdad? Pero el asunto es, nosotros nos tenemos que regir de conformidad a la legalidad. El procedimiento abreviado es una figura totalmente válida y legal. Tenemos que revisar otros aspectos alrededor de eso. Creo que el procedimiento abreviado nos ha posibilitado en este país, mira, solo creo que en este año más de 3.000 o algo así de procedimientos abreviados. El procedimiento abreviado es un procedimiento tan común y tan usual para nosotros y en otros países. En Estados Unidos así se arreglan los casos, en procedimientos arreglados, en acuerdo con la Fiscalía, más del 90% así se arreglan en Estados Unidos. Acá pareciera ser que es un tema como un poco sacado del contexto y no es así. El procedimiento abreviado es un tema legal y que lo hemos ocupado en miles de casos. Ahora, nos ha permitido en El Salvador
haber condenado a un expresidente de la República y no haber corrido el riesgo de que hubiese sido puesto en libertad o que hubiera sido absuelto en instancias superiores. Y lo hemos amarrado a un procedimiento con aceptación de condena. El procedimiento abreviado es un tema totalmente válido y usual en todas las legislaciones de los países, digamos, donde hay legislación penal. Muy bien, estaríamos pendientes entonces del caso de Ana Ligia de Saca para ver qué determinan ustedes como fiscalía, si se somete ella también a un proceso abreviado. Sí, hay que esperar, vamos a hacer los análisis correspondientes. Nosotros todo lo que tenemos que hacer es analizar la parte legal y las conveniencias, digamos, de si cumplen los requisitos o no para estas figuras. Muy bien, fiscal, le queremos agradecer que se haya quedado con nosotros y que nos haya dedicado este espacio de tiempo. Gracias por estar aquí. Realmente para nosotros es importante tener este tipo de conversaciones con usted. Y bueno, estamos ahí a la expectativa de lo que pueda ocurrir con el proceso de elección en la Asamblea Legislativa. Gracias, licenciado Douglas Meléndez, por acompañarnos esta mañana. No, al contrario, gracias a usted, porque creo que nos debemos a la población y la población debe estar totalmente informada de lo que está ocurriendo, de lo que hemos hecho, deben de saber qué es lo que ha hecho un funcionario, que explique. Así es que muchas gracias también por la oportunidad. Bien, nosotros cerramos este espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy hemos tenido una conversación un tanto extensa con el fiscal general de la República, pero hay una cantidad de temas que todavía se quedan en el tintero, pero también tenemos que comprender que el espacio del fiscal pues, es un poco limitado y es segunda vez que lo tenemos aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a la pausa, regresamos con más.